Mi nombre es Karen Jacqueline Cámara García y hoy les voy a presentar una ecuación resuelta por el método de Newton-Raphson. Soy estudiante de la UNACAR, Universidad Autónoma del Carmen, en la Facultad de Química, cursando Ingeniería Geológica y me encuentro en sexto semestre. Esto es para la materia de métodos numéricos. Y bueno, el tema de hoy que vamos a presentar es el método de Newton-Raphson. Para este ejemplo tengo una ecuación de tercer grado que es x cúbica menos 2x menos 5 igual a 0. Y a esto le encontraremos la raíz real o la solución real de esta ecuación, que es más bien como una aproximación de la solución. Aunque no es una solución exacta, es una aproximación muy buena. Para una solución exacta habría que hacer un método más complejo y mucho más difícil. Aunque le repito, es una buena ocasión. Entonces se llama método de Newton-Raphson. Aunque si quisiéramos resolver esta ecuación de forma para factorizar, podríamos hacerlo utilizando una división sintética, pero no sería adecuada porque no llegaría a una solución racional. Entonces, para el método de Newton-Raphson usamos lo que es esta fórmula: xn más 1 es igual a xn menos f de xn sobre x' de xn. Es decir, lo que nos está indicando es que para utilizar esta fórmula hay que derivar lo que es la función. Entonces, la xn sería prácticamente como una aproximación a la ecuación o a la solución de la ecuación. Pero si tenemos una aproximación, entonces podríamos usar xn más 1, que es una aproximación más cercana, mejor a lo que es la solución. Entonces, para usar esta fórmula necesitamos como referencia pues la función para poder sustituir nuestros datos. Para este ejemplo, una función siempre tiene que estar igualada a 0. Si esta función no la tenemos igualada a 0, tenemos que igualarla para que se pueda utilizar. Si no, no se podría utilizar. Entonces nuestra función quedaría como f de x es igual a x cúbica menos 2x menos 5. Y por lo tanto, para nuestra primera aproximación la debemos de encontrar nosotros mismos. Tendríamos que sustituir y tomar aquel valor que nos quede más cercano a 0. O sea, aquel resultado que nos dé a 0, más cercano, por decirlo así. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si sustituimos a f de x como si tuviéramos x0, nos daría 0 cúbica menos 2 por 0 menos 5, y f siendo 0 y x siendo 0, perdón, nos daría menos 5. Podemos ver que el resultado está lejos de ser 0. Por lo tanto, si tendemos como x igual a 1, nos quedaría 1 cúbico menos 2 por 1 menos 5, dándonos un resultado de 6. Por otro lado, si ponemos a x como 2, tenemos 2 cúbico menos 2 por 2 menos 5 nos da a menos 1. El valor está mucho más cerca que 0. Y por último, f de 3 es igual a 3 cúbico, 3 al cubo, menos 2 por 3 menos 5 nos da 16. Este valor se pasó por mucho. Entonces nos dice que la función que nos va a dar, o que el resultado que podremos obtener, va a ser un resultado entre el 2 y el 3. Podemos ver que cuando x vale 2 y 3 pasa de negativo a positivo. Entonces este es el número que tendríamos que encontrar uno de estos números tendríamos que encontrar para poder sustituirlo. El que más se acerca pues es el 2. Esta sustitución o pues resultado nos dice que es el teorema del valor intermedio. Entonces tendremos que para esta ecuación hay una solución entre x2 y x igual a 3, como bien lo tenemos aquí, porque pasa en uno de estos dos números está el 0. Entonces, si tendremos, por ejemplo, si graficamos esta ecuación así, lo podemos ver gráficamente, y su línea, así como toda esta línea verde, tenemos que podríamos buscar la intersección en la gráfica con el eje X. El eje X es ya lo sabemos.
y vemos que cuando pasa a 0 en el eje X viene siendo un poco más de 2, el mismo resultado que nos podría dar aquí, porque en X igual a 2 nos da menos 1, ¿no? Y la gráfica nos los vuelve a afirmar. Entonces nuestra primera aproximación sería X1 igual a 2. A partir de esta aproximación podemos mejorar nuestra fórmula para tener una mejor aproximación. Entonces, como bien les mencioné, para usar la fórmula de Newton-Raphson nos pide la función derivada. Entonces, derivando f de x, que es igual a x por 3, x cúbica menos 2x menos 5, nos queda 3x cuadrada menos 2, 5 como es un valor no se pone, es una constante. Entonces, ya que tenemos esta fórmula, solo hay que sustituir los resultados. Sabemos que xn es la primera aproximación, y entonces en esta parte xn más 1 se volvería a x2. Recordemos que nuestra x1 es igual a 2 y por lo tanto aquí sería x1 y nos quedaría de la siguiente forma: x2 es igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Resolviendo o sustituyendo, tenemos que al sustituir el valor de x1 es 2, pero también el valor de la función en x1 y la función derivada. Entonces, nos queda que para sacar solamente esta parte de aquí, la función respecto a x1, tenemos f de x1 sabemos que es 2, obtenemos 2 cúbica menos 2 por 2 menos 5 igual a menos 1. Y f' de x, en este caso vamos a usar pues la derivada, tenemos 3 por 2 sustituyendo al cuadrado menos 2, lo que tenemos aquí, y nos da 10. Entonces, estos valores son los que vamos a sustituir en esta fórmula: f con respecto a x1 y f' con respecto a x1. Entonces, tenemos que x2 es igual a x1, que es 2, menos f de x1, que es menos 1, sobre f' de x1, que es 10. Llegando y teniendo valores negativo con negativo, da positivo. 2 más un décimo es 0.1, es decir, 1 entre 10 da 0.1, ¿no? Entonces, sumando 2 más 0.1, tenemos un resultado de x2 es igual a 2.1. Y ya tenemos la segunda aproximación, que es pues obviamente mejor que la primera, aunque no es suficientemente buena. Después de esta aproximación podemos encontrar una mejor aproximación. Entonces, como ya sabemos que x2 es igual a x1, solo nos quedaría usar la misma fórmula sustituyendo únicamente los valores de xn más 1. Como xn anterior es 2 más 1, se convertiría en 3, x3. Entonces, habría que calcular lo mismo que tenemos aquí: f de x1 más f' de x, solo que ahora sería de x2. ¿Por qué? Porque ya tenemos un nuevo valor de x2, ya tenemos x2. Es lo único que va cambiando, tanto x2 y x3 es lo único que cambia. Entonces, solo sustituiremos únicamente aplicando la misma fórmula, resolviendo nuestro f con respecto a x2, nos queda en 0.061, y resolviendo a f' con respecto de x2, que pues es 2.1, es igual a 3, ¿se olvidan? Es porque está derivando 3x cuadrada menos 2, entonces 3 por 2.1 menos 2 igual a 11.23. Haciendo la resta, 2.1 menos 0.061 entre 11.23, nos queda 2.1 menos 0.00545.
En esta ocasión estamos utilizando 5 decimales, lo vamos a redondear a 5 decimales únicamente. Entonces x3 nos queda que es 2.09457. Es una mejor aproximación, pero todavía falta, no mucho. Y por último, si utilizáramos lo mismo, las mismas indicaciones, la misma fórmula con respecto a x4, sabiendo que es xn más 1, pues nos daría x4 y x3 porque ya se modificó la fórmula. Entonces, utilizando el nuevo x3 que tenemos, que es 2.09457, entonces, sustituyendo los mismos valores y haciendo la misma operación, tendríamos que es 2.09455. Si tuviéramos nuevamente el x5, nos daría el mismo valor, por lo que si intentáramos hacer un x6, nos daría el mismo valor porque pues ya el valor no cambiaría. Entonces, de esta forma vemos que estaríamos obteniendo ya el valor aproximado a 5 decimales, es decir, la solución. La solución entonces para este caso es x igual a 2.0945. Cabe destacar que esto tiene una precisión de 5 decimales, porque solo utilizamos 5 decimales para todas las ecuaciones, los resultados, las divisiones. Si quisiéramos una precisión, por ejemplo, de 8 decimales, en este caso, por ejemplo, en el caso de dividir o de cositas así, estaríamos utilizando 8 decimales en todas las operaciones. Y cuando nos diera los 8 decimales iguales, pues ahí tendríamos nuestra solución. Gracias por escuchar.